la había pausado, pero bueno, ya la activé. Ok, entonces, primera pregunta. En mi trabajo con el eneagrama y con los tipos 3, puedo dar testimonio de muchas cosas, entre ellas que cuando una tipología 3 asume su trabajo con decisión y con compromiso, como decimos en Colombia, no sé si en España tenga sentido eso para Cristina, ponen la carne en el asador, o sea, lo dan todo y lo ponen todo. Puedo dar testimonio de eso. Igualmente, existe el estereotipo, ¿no? Y cariñosamente llaman a los tipos 3 los lindos del eneagrama, ¿no? Por eso el impacto de ver aquí unos tipologías 3 con barba, bigote y demás en tono con la cuarentena. Entonces, la pregunta que yo les quería hacer es, ¿qué fue lo más impactante para ustedes cuando llegaron con esa idea que es evidente que existe en la creencia de la tipología 3, de esa imagen espectacular, de ese sentido de la estética, de la belleza, y dar ese choque de reconocer que eso no era lo esencial, que no es lo fundamental, que es tan solo eso, algo efímero como es una imagen? Entonces, ¿quién desea responder eso? ¿Qué fue lo más impactante de eso? Juan Manuel. Pues lo más impactante del momento de encontrar la pepa ya desenvuelta de todas las vestiduras que nos ponemos como tipo 3 para ser admirados y valorados, que al menos en mi caso utilizaba demasiados ropajes, entre comillas, y demasiado tener para hacer. Entonces, encontrar que tenía una autoimagen muy grande, ¿no?, de mí mismo, pero que lo hacía porque en el fondo me consideraba con una autoestima muy bajita. Después ya vine a saber qué era autoestima, pero en ese momento yo decía, claro, yo proyecto algo usando cuestiones accesorias porque en el interior me siento una inseguridad tremenda. Entonces recurría a tener al buen carro, a la buena ropa, a la tarjeta de crédito, a todo eso, y a la vez sintiendo que faltaba algo, ¿no? Que había una insatisfacción total. Entonces, haberme encontrado de un momento a otro, a través del proceso, que esa imagen agrandada, en el fondo, estaba cimentada casi que mentiras, por llamarlo así, ¿no? De proyectar esa imagen, de proyectar eso de que la envidia es mejor hacerla sentir que sentirla uno. Entonces, ese fue uno de los golpes duros, que ese ser inflado en el fondo no era sino proyectando una imagen a través del hacer y del tener para generar admiración a una persona insegurísima. Ese fue uno de los impactos fuertes, que yo digo que afortunadamente no peleé contra él, no lo negué. Como tú decías, desde el primer momento fue asumir, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer para que la gente me valore por lo que soy y no por lo que tengo? Ese fue el primer trabajo y en el que hay que seguir el resto de la vida como tipo 3, que es tan esclavo de la imagen, ¿no? Abre el micrófono, Germán. Muchas gracias, Juan. ¿Quién desea continuar? Bueno, Pues si yo diría que queréis, adelante, Cristina. adelante. bueno, Cristina. como el tema de la imagen es un tema que nos toca a todos los tres, pero no sé, como representante femenina, creo que es todavía algo más carga, ¿no?, para mí. Yo tuve dos momentos tremendos, ¿no? Uno de ellos fue cuando empecé a formarme como terapeuta Gestalt. Hicieron una dinámica en la cual medían cuál era la popularidad de los integrantes del grupo y yo quedé de las últimas. A mí me dejó absolutamente devastada, porque
Claro, yo iba luego a mis sesiones de terapia individual a llorar con mi terapeuta, otra 3, y yo le decía, es que fíjate, porque yo que soy tan respetuosa del grupo, que no me explayo a hablar más de la cuenta, respeto los tiempos de todo el mundo, nunca monto, o sea, nunca me rompo, y me decían, ese es el problema. Que no es que no te rompas, es que tú te has acostumbrado a romperte y a componerte muy rápido. Y entonces lo que perciben de ti es que no es verdad, no eres verdad. Hay grupos en los que se premia el ser muy auténtico, otros en los que se premia ser muy divertido, otros en los que se premia ser X. Dice, el problema que es que tú estás intentando gustarles de uno en uno, adaptándote a lo que quieren ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te perciben falsa. Dice, y entonces te han hecho la cruz de persona fría, de persona superficial, en fin, tremendo. Esa fue una de las peores. Y otra, una dinámica que hicimos con máscaras, donde nos confeccionábamos una especie como de máscaras de cartón y hicieron una especie como de masajear la máscara. Y era como, decía, es que esto, decía, es absurdo, ¿veis cómo no podéis sentir la caricia? Porque os está tocando la máscara. Yo dije, es que yo voy con esta máscara desde que he nacido. O sea, a mí no me ha podido llegar el cariño, no me ha podido llegar la calidez, ni un verdadero abrazo, ni nada, porque es que yo pongo, mi máscara está tan bien construida y la tengo tan pegada a la piel que es imposible para mí sentir calor, sentir consuelo. Lo único que puedo hacer es reforzar la máscara más y más. Y ese momento, ese darme cuenta, fue devastador. Perdón, Germán. Carlos. Bueno, digamos que para mí fue un episodio un poco inverso en la historia, porque mi proceso de autoestima cuando era adolescente fue nulo. O sea, yo lo único que veía era la ausencia de estimación propia, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando empiezo a descubrir y a resaltar esa visión y este magnificar lo que era capaz de ver en sí mismo, entonces pasó todo lo contrario, saltó al otro lado. O sea, no generó un equilibrio, sino que ya se fue al otro lado y se apoyó, fue única y exclusivamente en situaciones que tenían que ver con la imagen. Pero como lo decía Juan y Cristina, tiene mucho que ver con la claridad en silencio de que lo que hay es ausencia, de que lo que tienes es vacío, de que lo que percibes es que tienes tan poco que ofrecer y es tan poco auténtico que entonces lo que haces es llenarlo de falsedad y de mentiras articuladas y artificiales. Entonces te montas una barrera precisamente para no exhibir, porque lo que tendrías que exhibir lo percibes como algo tan poquito, tan de poco valor, que lo que empieza a tener valor es ese carro, es esa casa, es ese vestuario, es ese reloj, es esas gafas, es ese aroma, esos son los objetos que tienen valor, porque lo que está detrás de ellos tiene tan poco valor que no lo puedo mostrar. Y cuando te lo muestras a ti mismo, lo único que haces es hundirte en la sensación de depresión, porque qué tal que pierda estas cosas y la gente me vea realmente como es. Entonces, esa valoración, digamos que cuando empiezas a reconocer la ausencia de lo que hay adentro, entonces empiezas igualmente a reconocer la ausencia del valor de las máscaras que pusiste y empiezas a tener que tumbarlas tú mismo, que es lo que más duele. Entonces, hay que empezar a quitarlas para empezar poco a poco, sin lastimarte inicialmente, a empezar a quitar todos los objetos que pusiste alrededor, para poder reevaluar lo que realmente estabas mostrando y empezar además a darte el derecho de dejar que los otros vean y digan si eso que están viendo y que es real es suficiente o no para ellos, porque es lo que hay. Es un choque demasiado fuerte. Y digamos que en términos de lo que significó en proceso de vida, a mí me significó momentos de verdadera angustia y de verdadera condición dramática, lo que me hacía pensar si mis tipologías y mis alas eran más hacia el 2, que era un acto muy colaborador y muy reconocido, o más hacia el 4, que era una sensación fuertemente depresiva, porque hubo momentos que se presentaban así. Pero digamos que hoy, pues con más calma y entendiendo que mutamos tanto, creo que estaba más cercana a esa perspectiva del 2.
Muchas gracias, Carlitos. Tulio. Bueno, realmente es maravilloso escuchar las experiencias de todos, porque todos tenemos algo en la vida que nos enciende esa chispa para reaccionar, ¿no? Y darnos cuenta. Cuando estaba haciendo el viajero anterior, fue espectacular encontrarme, pero fueron dos primeros días, yo sentí que me atropelló un tren. Yo decía, oh my God, ¿qué es esto? ¿Qué hago yo aquí? Bueno, vine por un amigo, déjame quedarme aquí porque me importa que me vea bien, ¿no? Y así comenzamos esa discusión conmigo mismo tan ruda. Y a la final, pues había muchas dinámicas, especialmente hubo una muy puntual que fue la que me pegó en la cara y se reacciona. Luego tu comportamiento, todo lo que estás haciendo es apagar quien está a tu lado y solamente tú tienes que hacer el show, tienes que ser la persona que aparece y la persona que se ve. Entonces, en principio, es una lucha de una familia, particularmente en mi punto de vista en mi experiencia personal, somos 4 hermanos y mis 3 hermanos fueron extraordinarios. Cada uno se podía desempeñar en un área de una cosa maravillosa y todos tenían un aro de admiración alrededor. Y yo realmente no fui realmente diestro para mayor cosa, sino que para nada. O sea, yo no era una persona muy habilidosa. No era habilidoso en el deporte, no fui habilidoso en los estudios, no fue que me gustaron. Siempre fui muy creativo, fui muy una persona que podía hacer muchas cosas para demostrar que no necesitaba tener todas las habilidades de mis hermanos para poder salir y lucir, decir, existo, soy mejor de lo que se imagina, ¿no? Entonces fue ese impacto de comenzar a crear en mí lo que percibía que a las otras personas les gustaba y comencé a notar que, mira, Tulio hace tal cosa bien, entonces me enseñaba para hacerlo mejor con tal de mostrarme que era el mejor. Y por el otro lado me pasaba lo mismo y así fue creando una cantidad de nichos que fueron llenándome de apariencias, porque a la final, si tú me decías a mí qué tan feliz o qué tanta satisfacción tenía con toda esa admiración y todo lo que me lleva, pues bien, chévere, a nivel de show, de mostrarme, estaba muy bien, pero ¿qué me llevaba yo? Nada. Yo a la final estaba literalmente solo. Sí tenía muchos amigos, muchas amistades que me querían, muchas amistades que recibían ayuda. Como bien lo dice Carlos, pues el tema del 2 es una parte importante de mi persona porque sí soy servicial y he sido servicial muchas veces para demostrar que tanta facultad de habilidades puedo resolverte el problema y llegue yo a resolver el problema o para satisfacer mi necesidad de que me admire. Entonces pasaron en ese seminario muchas cosas que yo lo que hice fue batuquearme y decir, no puedo creer que yo soy esto, es una pantalla, soy solamente una imagen y no soy realmente lo que yo quiero ser o lo que yo siento, porque todo me importaba lo que decían, me importaba lo que querían, tenía que tener un buen carro, tenía que tener una buena empresa, tenía que tener empleados, siempre estaba vestido al momento, a la forma, a la moda, tenía que estar. Y todo para mostrarme. Entonces, el seminario fue muy intenso, muy fuerte, pero a la vez descubrí que sí, que hay una energía y una fuerza tan grande dentro de nosotros para crear tantos escenarios diferentes que desde ese día yo dije, pues ahora toda esta fuerza, esta energía, la voy a utilizar es en mí, en llenar todo lo que está vacío desde la plataforma del podio donde yo quería estar, que estaba en el puesto número 1 arriba, que todos veanme. Prefería pedir perdón que pedir permiso, yo simplemente entraba y me hacía mostrar, ¿no? Entonces decidí llenar todo lo que estaba abajo, toda esa columna que era de cartón, y decidí llenarla con cemento. Ahora sí quería pararme en algo verdaderamente que me hiciera feliz y satisfecho de lo que soy, no lo que tenía que ser o mostrarme, o de la apreciación de los demás o la aceptación de los demás. Esa fue una de las cosas más importantes que vi, fue reconocerme y decir, tienes tantas cosas, pero no tienes nada. Ok, muchas gracias, Tulio. Bueno, va a empezar una serie de preguntas y con respuestas cortas para tener la mayor posibilidad de preguntas.
Es evidente que los tipos 3 tienen una conexión con la abundancia, con el éxito, con los logros. Eso es absolutamente claro. Y por la experiencia de vida que conozco de muchos 3, conozco muchos casos de que la vida misma los ha llevado a perderlo todo en un momento dado. ¿Qué ha significado para ustedes? Si les ha ocurrido, si les ha pasado, el que ustedes hayan pasado por una experiencia de eso. ¿Quién desea responder en primer lugar? A ver, te puedo compartir algo al respecto. En mi caso particular, y fue una de las cositas con las que yo reñía al principio de mi identificación, era que yo no me había roto el alma nunca para posicionarme como normalmente algunos tipos 3 lo hacen, para alcanzar ese éxito rotundo. Yo en el colegio era el mejor amigo de los mejores del salón, pero yo no era el mejor, pero alrededor mío estaban los mejores del salón. Entonces, yo no me enfocaba a ser el mejor, pero sí desde ese momento, después de hacer muchas retrospectivas de mi vida, me daba cuenta cómo me gustaba era estar rodeado de los buenos, en los que yo sabía que tenía un apoyo en un momento determinado, pero nunca, yo me considero que he sido poco competitivo en la vida, ¿no? Nunca me interesó ser el número 1, ni cuando era del equipo de básquetbol, ni de fútbol, ni nada de eso, pero sí me gustaba pertenecer. Ahora, cuando llega este proceso de Enneagrama, yo estaba pasando por una situación difícil, tanto emocional como profesionalmente, pero después comprendí que para mí todo estaba bien y negaba todo eso y era parte de ese ser del tipo 3 que tanto niega las emociones. Yo ahora les dije que yo llegué por curiosidad al taller, pero cuando ya identifiqué que estaba reventado en muchas cosas de mi vida, ahí empezó ese proceso que tú dices, en el cual me quedé sin matrimonio, me quedé sin el trabajo que era lo que me daba a mí el estatus, ¿no? Me daba el poder económico, el poder de reconocimiento, y allí junto con esto empieza el trabajo, que fue precisamente el darme cuenta que definitivamente tenía que lograr ser valorado realmente por lo que yo era y por lo que no tenía. ¿Me entiendes? Es decir, la vida es sabia y se encarga de darle a uno lo que necesita. Ya yo había tenido una serie de despertadores que los había ignorado. La vida te pone despertadores y tú puedes tomar la opción, como hace uno en la mañana cuando le suena, o apagarlo y seguir durmiendo o levantarse. Y llegó un momento en que me quedé sin lo que me daba el estatus. Imagínense usted que un tipo 3 que había cifrado todo su ser en algo de máscaras, como decía Cristina, en algo de afuera, y quedarse sin el trabajo, sin la pareja, que en un momento determinado era como un trofeo. Y allí empezó un trabajo. Ahora, cuando uno tiene ese tipo de golpes, o tiene la opción de trabajo, empiezo a aprender a cambiar muchas cosas de mi vida, o sigo en ese plan y termina uno muy mal. Entonces, en un momento determinado, esos reventones, esas explosiones, una quiebra económica o un quebranto muy fuerte de salud, es un despertador que te está poniendo la vida. Y para nosotros, los tipo 3, es muy complicado quedarnos sin el sustento que nos ajusta la máscara para andar por la vida entrando, como decía Tulio,
sin pedir permiso, sino simplemente entrando. Ese es... Ok, muchas gracias, Juan. Cristina, algo de compartir ahí en esto? Sí, pues veréis, yo sí que, yo he vivido el que he nacido en una casa donde había muchos recursos económicos y he vivido cuando entré a la universidad la ruina total de mi familia, ¿no? Tengo un padre sexual bueno, pues tremendo, ¿no? O sea, nos llevó a la ruina, ¿no? Y desde entonces como que hacía mucho hincapié en trabajar, en trabajar, en trabajar para conseguir cosas, para que nunca más volviera a pasar la vergüenza de quedarme sin absolutamente nada. Y lo que me pasó es que llegué a estar trabajando 15 horas diarias, salía de un trabajo y me metía en otro. ¿Y qué es lo que me pasó? Que enfermé. Empecé a tener problemas de salud y ya no podía trabajar tantas horas. Dejé de dormir y lo que empecé a hacer es, después de ver todos los médicos que os podáis imaginar, una amiga me sugirió, ¿por qué no vas a ver a un psicólogo? Que lo mismo lo que te está pasando tiene que ver más con un tema emocional, con un tema... Y ahí fue. El caerme, el darme cuenta de que si no cuidaba mi salud, si no cuidaba mi cuerpo, si no cuidaba, no respetaba el vehículo, ¿no? de piel y carne y sangre que me lleva por la vida, no iba a poder estar en la carrera. Eso fue para mí mi despertar. Pero tuve que tener un grave problema de salud. Así que yo entiendo perfectamente esa caída, ¿no? De ese tropezón enorme que tiene que dar el 3, que se dice que da el 3, como para que empiece a reaccionar y se empiece a dar cuenta de que, bueno, pues la vida es una carrera o la vida es un paseo y que tienes que respetar también el proceso, no el momento del pistoletazo de salida y el momento de la meta, porque es que todo lo que hay entre medias de esos dos momentos está difuso, ¿no? Está muy difuso en mi vida. Así que pues gracias a que enfermé, empecé a sanar, a poder sanar. Ok, muchas gracias, Cristina. Tulio. Sí, pues yo soy ese clásico tresito que podía haber tenido todo muy tranquilamente y había sido realmente bendecido mucho. Tenía mi empresa, mi carro, mi comunidad, mi propiedad. Estaba, gracias a Dios, muy bien. Decidí emigrar a Estados Unidos por muchas razones, sobre todo la parte política y temas de inseguridad. Y vinimos aquí, dejamos de la noche a la mañana, decidimos porque ¿qué es eso para nosotros? Nosotros podemos. Venía yo de hacer negocios aquí en Estados Unidos y me estaba yendo muy bien. Estaba ganando muy bien en dólares. Entonces sacaba cuentas y dije, voy a llegar lucido. Y no solo eso, sino que me la voy a comer. Voy a ser el inmigrante del año. Entonces la vida decidió decirme que no era así. Entonces, pues de la noche a la mañana eh, fuimos estafados, perdimos todas las inversiones, llegamos a un año terrible que fue en el 2007, perdón, la crisis de Estados Unidos, no hubo manera de entrar, después tuvimos un problema legal con los documentos, con la parte migratoria y fue un aterrizaje forzoso de nariz sin freno y a toda velocidad. Terminé lavando baños en hotel, huyendo de la inmigración porque nos gritaban, ahí viene la inmigración y tenemos que correr porque yo estaba sin papeles, de no comerme la luz nunca en mi vida de un semáforo. Aquí estaba trabajando ilegal, cobrando ilegal en efectivo por debajo de la mesa, corriendo porque no nos atraparan, cobrando céntimos por lavar baños. Y yo decía, no puede ser, cuando antes yo era el dueño de los baños. Entonces, pues me di cuenta que me tenía que salpicar lo del baño para entender que esa no era la realidad de la vida ni la esencia de la vida. Y tuve la bendición de que nació mi primer hijo y en el momento que nació mi primer hijo estaba tirado yo en el piso con el nervio ciático terrible, no podía ni moverme, no lo podía ni cargar y yo dije, hasta hoy lucho con tener lo que quiero, el carro, recuperar mi dinero, mi estatus y comencé a vivir tiempos de calidad, comencé a tener amor, entregar amor, sentirme amado incondicionalmente. El hijo fue para mí una maravilla, una cosa excepcional.
saber que había amor incondicional, que existe realmente. Fue maravilloso y yo creo que ese fue un gran despertar y me hizo rebotar como buen 3, rebotar del piso y comenzar a volver a surgir, porque no lo voy a negar, ha sido también bendecido y ha vuelto a tener un estatus, entre comillas, económico después de mucha lucha, pero lo que más he logrado es esa satisfacción personal de sentirme feliz, de sentirme acompañado en este camino, de sentirme amado y ser valorado mi amor también. Entonces, pero se lo agradezco al 3. Muchísimo. Muchas gracias, Tulio. Carlitos. Está sin audio. Está sin audio. Parece que se desconectaron. No, no te escuchamos. Ali, ahí. Ay, eso es una imitación. Ay, ay, ay. No, nada. Bueno, mientras resuelves eso, voy a pasar a la siguiente pregunta mientras resuelves eso y entonces vas acumulando esa respuesta. En el eneagrama conocemos la pasión como el tono emocional más alto de tipo reactivo que alguien puede poner, que puede usar para defender a su ego. Y en la pasión del 3 hablamos del engaño, ¿no? Hablamos de la mentira, pero específicamente del engaño, más que la mentira es como el engaño. Y digamos que dentro de esos estereotipos que se manejan del tipo 3, se asocia mucho eso a la superficialidad y a la falsedad, pero el tema es más profundo desde mi conocimiento. Pero ustedes como tipo 3, ¿cómo ven ese tema del engaño como la pasión en la tipología 3? Arranco ya que no terminé. No, y es porque, digamos que inicialmente la perspectiva del engaño se ve como un recurso, ¿cierto? Como un recurso que podía trabajar y usar para lograr cosas. Y entonces había, pues inicialmente, inclusive yo en mi época, como les decía, adolescente, era mudo. O sea, yo ni hablaba, yo no tenía capacidad verbal para expresarme sobre nada. Pero cualquier día, por un montón de razones, descubro que tengo capacidad de vocalizar y hablar y que tenía capacidad de inventiva para construir en el acto de la improvisación, que es una cosa que asusta inclusive, porque digamos que en mi trabajo pues tengo que presentar muchas cosas, pero había momentos en los que tenía que hacer presentaciones de elementos que se habían desarrollado en mi oficina que yo ni siquiera había visto porque no había tenido tiempo de verlos y podía desarrollar una presentación de algo que estaba viendo en el mismo momento en que la persona a la cual le estaba mostrando, él y yo estábamos viendo eso por primera vez, pero yo podía hablar con propiedad como si hubiera visto eso durante años. Y entonces, claro, eso que se vuelve una facultad y que es perfectamente usable si eres un maestro de ceremonia o si eres alguien que tiene capacidad para reaccionar a cualquier cosa que ocurre, también se podía volver un arma de doble filo cuando se volvía maquiavélico, cuando se volvía una forma de poder hacer que alguien hiciera algo que tal vez no quería hacer o que pudieras lograr un objetivo que desde el fondo sabías que no era la forma correcta. Entonces, el engaño, lo que hacemos finalmente es engañarnos también, creyendo que es una muy buena herramienta según el objetivo final que tenemos. Pero la realidad es que cuando fuimos capaces o cuando he sido capaz de bajar el engaño a su verdadera condición, y es no tener que usarlo para lograr, sino más bien entender que a partir de la habilidad era posible entregar realidad y recibir lo que indirectamente siempre está buscando la tipología, que es el reconocimiento y el aplauso, pero ya no era basado en algo que no era cierto. Era mucho más grato cuando era tranquilo y saber que eso que hiciste se hizo bien, te entregó correctamente y a partir de eso recibías un proceso de reconocimiento, pero ya no había falsedad en el proceso.
Entonces ya no te dejaba un hueco cuando terminabas, sino que dejaba la tranquilidad de, bueno, lograste una perla, entonces guárdatela, guardala en tu cajita y no te aplaudas demasiado por ella, pero quedabas tranquilo por la realidad de lo que habías conseguido y no a través del engaño como procedimiento. Ok, muchas gracias, Carlos. Cristina. Pues me vienen varias cosas, ¿no? Y por ser muy breve, una de ellas es una pregunta, ¿es engaño o es dar el perfil bueno? ¿No? ¿Qué es? ¿No? Esto por un lado. Por otro lado, creo que yo estoy tan acostumbrada a intentar dar una buena imagen cuando toca y cuando no toca, que los días que una no tiene ganas de dar una buena imagen, se acostumbra a poner su alma en su armario y seguir dando el perfil bueno. Y luego yo veo que esto tiene mucho que ver con algo que ha pasado en mi familia. O sea, en mi familia, a las guapas, mi familia, claro, mi madre pues ha venido de la posguerra, ¿no? O sea, ha vivido la posguerra española. Entonces había poca comida y a las que daban de comer eran a las guapas. Entonces, a las guapas, a las lindas, a las que tenían más posibilidades de sobrevivir, porque guapa era sinónimo de salud. Y entonces, tiene mucho que ver, ¿no? El tema de también el satisfacer una imagen. Y como estaba diciendo Carlos, o sea, no es una imagen solamente para darosla a vosotros, daros a los que estáis fuera. Es que a quien primero me tengo que vender la moto, como decimos en España, es a nosotros mismos. O sea, si yo no me creo esto que me está pasando, me cuesta mucho más, ¿no? Sacarlo al exterior, ¿no? Entonces, yo creo que las mayores víctimas de nuestro propio engaño somos nosotros, que nos autoengañamos muchas veces para yo puedo con esto, yo no estoy cansado, a mí esto no me importa, yo voy a poder con todo. Ese es el primer autoengaño. Y luego, pues claro, de ahí el reflejo que nos sale muy automático de dar nuestro mejor perfil y también de intentar siempre quedar de una manera exitosa, ¿no? De una manera pues sobresaliente delante de los demás, porque si yo soy sobresaliente, me aseguro que me veáis. Si soy promedio, lo mismo hay gente que me ve, pero es fácil que no me veáis, ¿no? Tiene que ver con eso para mí. Ok, muchas gracias, Cristina. Juan Manuel. A ver, yo diría que el engaño es el gran aliado en los momentos de mayor oscuridad de un tipo 3. Cuando ese ego está en control absoluto, es el gran aliado para posicionarse, para lograr ciertos objetivos, sin importar lo que tenga que hacer para llegar a ese objetivo. Sea para lograr algo, algo material o algo en su empresa o algo personal, pero definitivamente y con un reconocimiento cristalino es que en cierto momento de la vida, y lo repito, cuando el ego está en su poder total y el tipo 3 se enceguece por alcanzar algo, el engaño es el mejor guiado. Y es tan peligroso que el engaño para ese individuo... Se te dañó la comunicación otra vez. Integración. Ya. Se llega a creer todo eso que está montando. Lo que decía Carlos, porque además tipo 3 tenemos rapidez mental y podemos improvisar e inventarnos algo para no quedar mal en el momento. Y lo que decía Carlos, y de una presentación que uno no ha visto generar pues todo un contenido. Yo decía en la universidad, a mí en la universidad no me gustaban los exámenes en test de ABCD, sino de desarrollo. Porque yo decía, a mí denme la idea de algo, yo le desarrollo 3 hojas de algo. Y eso también verbalmente se puede hacer. Y entonces uno se vuelve coherente y se vuelve, y se vuelve maestro para el engaño, para engranar todo. Y uno se lo cree y al final uno está tan embebido en ese ego que uno sale inflado por engañar, por haber echado un cuento, convencía a todo el mundo.
me conquisté a esta vieja con un cuento. Mira, yo les digo la verdad, yo lloraba cuando yo tenía 18 años, yo me sentaba y yo decía, yo tengo que conquistar a esta mujer como sea. Yo armaba, y además uno imposta la voz y todo y tal, y si es necesario unas lágrimas, yo era de los que me volteaba y me metía el dedo a la garganta para que me salieran lágrimas. ¿Eh? Entonces, sí, el engaño. No la probé. Claro, eso era infalible, una volteada y una metida acá a la campanilla y vos llorás y le metes voz, y le metes tal. Entonces, el engaño es un gran aliado, el cual ese mismo engaño nos lleva a reventarnos, total. Y es una de las cosas duras cuando uno llega a este proceso y se da cuenta de que uno ha estructurado mucho de su vida en pilares del engaño, ¿no? Es durísimo, porque se vuelve el gran aliado y uno se la cree y empieza a estructurar su vida en torno del engaño, hasta que algún día eso se desbarata y es donde se cae uno y se pega durísimo. Pero definitivamente en estados totalmente oscuros de un tipo 3, el engaño es el gran aliado de él. Deja muchas enseñanzas después. Ok, muchas gracias, Juan. No sé si tienes algo que agregar, Tulio. Sí, les voy a contar una anécdota corta de la experiencia personal y profesional que tiene que ver justamente con el engaño, ¿no? ¿Qué mejor posición para un tresito que una agencia de publicidad? Como hay otro querido panelista por aquí. Entonces, habemos dos. Obviamente vivimos de la imagen, de la proyección, del ilusionismo casi, ¿no? De crear intangibles. En una reunión de una empresa de licores, nos sentaron a dos agencias a presentar un proyecto y había el gerente general que decidía qué proyecto era, y era una licitación abierta. Era un ególatra de esos hermosos, que bueno, pero terrible, y yo decía, Dios santo, ¿en qué me voy a meter yo aquí? Y comienzo a presentar mi proyecto. El señor tenía un proyecto espectacular, y mi proyecto pues era bueno. Entonces el gerente general me dice, bueno, creo que no hay mucho que discutir, ya perdiste empezando. Entonces yo decía, yo no puedo con esto. Y le dije, no, lo que pasa es que yo tengo un proyecto, pero yo no sé si están en la capacidad de poderlo realizar, porque creo que es muy grande para ustedes, ¿no? Entonces el señor se molesta y me dice, ¿cómo así? Dice, muéstrame. Y estaba a mi lado mi ejecutivo de cuentas. Yo cierro la carpeta de la presentación del proyecto que teníamos, si me permite la cartelera, agarro lápiz y papel y comienzo, y me he inventado un cuento gigantesco en ese momento, y era un show, y el gerente dice, eso es lo que quiero. Y digo, listo, lo tengo. La creatividad, la manipulación, y ya, señor Tulio, necesito los papeles, el contrato, los números, que este proyecto estudio yo lo quiero. Eso es lo que yo necesito. Estupendo. Salgo yo con aquella sonrisa y el ego que no me dejaba entrar en el ascensor, porque no sé quién iba a entrar primero, si él o yo. Y entonces mi ejecutivo de cuenta así, con un pánico, yo me le quedo mirando. ¿Qué te pasa? ¿No estás feliz? No se le podía salir ni una palabra al pobre muchacho. Y dice, ¿qué te pasa? Ganamos. Jefe, yo renuncio. ¿Cómo que renuncia? ¿Usted sabe lo que vendió? Sí. Jefe, no tenemos nada. Yo sé, pero eso es difícil. Ah, sí, eso sí lo sé, pero esa es tu parte, porque ya yo hice mi parte, que era vender el proyecto. Ok, gracias, Tulio. Bueno, dos preguntas finales para no abusar de nuestro auditorio. Se habla mucho, volvemos dentro de los estereotipos, que compartir la vida con un tipo 3 es complicado, ¿no? Sobre todo por el tema de la competitividad, ¿no? ¿Cuáles serían los tips que ustedes le podrían dar a alguien que tenga la fortuna de compartir la vida con un tipo 3 y tenga dificultades en sus relaciones, ya sea laborales, familiares o de pareja? ¿Cuáles serían los tips que le darían a esas personas que tienen la fortuna de compartir con un tipo 3? Cristina. Pues yo llevo compartiendo mi vida con el mismo señor más de 20 años.
y os puedo decir que la cosa va bien. O sea, de momento hemos aguantado una pandemia 2 meses y pico confinados los dos en casa y no nos hemos matado, ¿no? Creo que lo que él ha hecho muy bien es ser muy cómplice de mis sueños, ser muy cómplice de mis proyectos, ¿no? Ponerse muy, muy a la obra de mis, ¿no? Manos a la obra, ¿no? Y muy al servicio de lo que yo quería hacer, ¿no? Y luego también el generar un espacio de seguridad donde si yo había un día que no me apetecía pues estar más arreglada o no me apetecía estar dando mi perfil bueno, no pasaba nada. Yo he visto el mismo amor en sus ojos el día que he salido con el de la peluquería súper espectacular y maravillosa y no sé qué, y el día que está en pijama y zapatillas y con una coleta agarrada y ha estado bien, ¿no? Creo también que es muy importante que nos enseñéis, las personas que compartís con nuestra vida, que somos importantes por lo que somos y no por lo que somos capaces de hacer. Ese mensaje nunca nos lo vais a repetir suficiente, ¿no? Porque yo creo que a base de que os creamos, de que es verdad, de que somos importantes por lo que somos, en zapatillas, en pijama, en días malos y en días buenos, vamos a empezar a querernos nosotros mismos también, ¿no? Y sí, y el día que tengamos el ego subido, aplaudidnos. No os cuesta nada, si es gratis, de verdad, solamente con eso, que guapa estás, que estupenda estás, eres la más lista. Yo recuerdo una vez, el piropo más bonito que me ha dicho mi marido ha sido, eres una fuerza de la naturaleza, cuando estaba trabajando, sacándome 2 másters y encima haciendo deporte, ¿no? O sea, era como, tú es que eres una fuerza de la naturaleza, ¿no? Pues sí, y cuando he estado pues con más gordita y con menos capacidad de hacer las cosas, ¿no? Sobre todo cuando di a luz a mi hijo en el pasado septiembre, ¿no? Que fue muy traumático y bueno, pues estuvimos a punto de morir mi hijo y yo. Estaba destrozada, o sea, yo creo que no he estado peor en mi vida, postrada en una cama de hospital con los brazos llenos de pinchazos y tal, horrible, y es seguir diciéndome qué guapa estás y qué importante lo que has hecho, ¿no? O sea que creo que eso nos enseña mucho a amarnos a nosotros mismos. Muy lindo. Muchas gracias, Cristina. Tulio. Bueno, básicamente yo en este caminar he aprendido que hay momentos para competir sanamente, no tiene por qué ser a guerra, puede ser sanamente para lograr tus objetivos, pero lo más importante es aprender a compartir, sobre todo en el hogar. Creo que todo se puede hacer con amor, desde el amor y por amor, y ambos podemos crear lo que queramos juntos sin que ninguno tenga que sobresalir. Obviamente yo resalto más, pero sí, pero ella tiene sus grandes cualidades. Pero ha sido un bello trabajo de equipo y definitivamente para mí no hay que competir, hay que compartir. Eso es muy importante. Con cualquier ser humano hay mucho lo que aprendemos con un bonito compartir. Muchas gracias. Juan Manuel. Mira, hay una cosa desde mi perspectiva y es el no dar órdenes o no tratar como de imponerle a un tipo 3 con órdenes directas para que haga alguna cosa. Uy, se nos Hablo volvió a muy parar. particular, yo siento una rebeldía hacia la voz de autoridad, sea de mi pareja o sea de un superior. Entonces, yo diría que hay que ser en ese manejo de la autoridad, hay que ser muy sutil, hay que manejarlo, no hay que ser impositivo para que la relación funcione, para que ese tresito que en un momento determinado suele ser rebelde hacia eso, funcione bien, que no quede tampoco a un lado esa parte que decía Tulio del compartir, la parte que hablaba Cristina, que puede sonar en un momento determinado
un poco superflua, pero que no cesen el cariño, las palabras bonitas, digamos, los detalles, las flores, es importante y más nosotros como emocionales nos nutrimos mucho de eso, no podemos desconocerlo. Así que así por medio de un trabajo ya a esta altura nos permitamos tener una barba decadente y un bigote decadente, pero que de todos modos hayan ese alimento bonito que como emocionales lo tenemos, pero que como personas en un momento determinado en manos del ego solemos ser agresivos y distantes, los tipo 3, pero tenemos también el componente de emocionalidad en el cual eso nos cala. Así como uno como hombre se levanta y le dice a la esposa y se pone algo y mira cómo te queda de bello eso, nosotros como hombres necesitamos también que nuestra pareja nos diga, esa camisa te queda bien, ¿no? Pequeños detallitos como esos son muy importantes. Sí. Gracias, Juan. Carlos. Pues sí, si estamos en condición de dar tips para que otro conviva correctamente con nosotros. Lo que veo es que tendríamos que agradecer que alguien quiera convivir con nosotros en primer lugar y que haya encontrado y haya visto de la forma correcta, porque es que lo que luce inicialmente y sobre todo cuando las relaciones llevan años, seguramente lo que mostraste inicialmente para que esa relación se diera era un aspecto que no era el mejor tuyo. Es que el mejor tuyo lo estás construyendo con los años. Y hoy felicito a mi esposa por estar conmigo, pero sobre todo por estar conmigo hace 12 años, porque hace 12 años lo que soy hoy no daba para que se quedara ahí. Entonces, ese proceso de evolución ha permitido que hoy podamos decir gracias a quien está al lado y sobre todo gracias por lo que nos enseña. Porque claro, nos sigue gustando el reconocimiento, pues yo soy altamente competitivo, o sea, para mí es un esfuerzo y ha sido un aprendizaje dentro del esfuerzo perder con mi hijo, ¿cierto? Porque entiendo lo valioso que es para él ganar, porque es un niño, pero entiendo lo difícil que es para mí perder inclusive con él. Y entonces, claro, entiendo la valoración y la belleza de perder con él, por lo que le entrego a él en su aprendizaje. Pero digamos que esa misma sensación ha sido la que ha jalonado el hecho de usar todas las capacidades y los recursos para ser capaz de hacer cosas y sobre todo una cosa que me repite mucho mi esposa y es merecerlas, ¿cierto? Porque normalmente no sentimos que merecemos lo que tenemos. Y para mí ha sido una lucha constante el miedo a perder lo que vas logrando y consiguiendo como si eso tuviese algún valor, ¿cierto? Pero aún así, por más que sea consciente, me es muy difícil desprenderme del miedo de perder cosas o despegarme de cosas. Por eso tengo tendencia a guardemos esto para en algún momento será necesario, ¿cierto? Y me regocijo cuando finalmente fue necesario, aunque llevaba 2 años guardado. Pero más que dar tips, lo que yo creo que hay que entender es el agradecimiento de ir con esta personalidad y ayudarle a esta personalidad a sacar lo mejor que tiene, porque tiene muchas cosas muy valiosas. Tiene una capacidad de entregar alegría y esperanza y de improvisar para solucionar y de encontrar visiones distintas para poder jalonar problemas que normalmente la gente no puede ver de la misma forma y uno los ve y uno dice, pero claro, hay más formas, hay otras opciones, pero si te dejas embeber por la pasión de solucionar eso, pues te anulas, porque estás más pendiente de lo que va a pasar cuando te aplaudan por solucionarlo que de entregar tu fortaleza para solucionarlo. Entonces, yo creo que lo más bonito es eso, encontrar a alguien a quien tener que darle gracias por haber sido capaz de merecer a esa persona, ¿cierto? Y haber encontrado todos los días razones para merecer a esa persona. Ok. En mi vida he podido verificarlo
no una, sino muchas veces, en los momentos más difíciles de mi vida, siempre llegó un tipo 3 a mi vida y me llenó de esperanza. El eneagrama de las ideas santas habla de la esperanza como ese don, esa virtud, esa luz maravillosa del tipo 3. Quiero invitar a mis amigos con el agradecimiento por estar aquí, para que por favor cada uno, desde esa esperanza que es su luz, nos den un mensaje a todos los que los estamos escuchando y en particular a las personas que se identifican con la tipología 3 en estos momentos que está viviendo la humanidad y que la esperanza es el mejor aliciente. Cristina, por favor. Pues sí, yo os diría que no esperéis que el camino sea llano y sin espinas y sin piedras y sin accidentes. Simplemente confiad en vuestros pies. Confiad en que vuestros pies os van a llevar donde queráis, os van a sacar de cualquier túnel porque saben andar, porque tienen fuerza, porque vosotros sois capaces. La fuerza está ahí, simplemente tenéis que ponerla a funcionar y ya veréis cómo saca de cualquier sitio, pero confiad en vuestros pies. Muchas gracias, Cristina. Carlos. Yo diría abracen el cambio, abracen el pánico del cambio. Y a mí toda esta historia del COVID me ha parecido muy atractiva, pero muy agradecida. Y, y estoy deseando que pasen cosas. Y han cambiado muchas cosas y cambiarán muchas más. Pero qué maravilla recibir este movimiento general ante, ante la incertidumbre y abrazar esa incertidumbre como una forma de progresar, aprender y mejorar. Y no ceñirse a la continuidad aburrida de lo mismo que porque es seguro, ¿cierto? Sino dejarse conquistar por la difícil necesidad de resolver el futuro sin saber cuál es el presente. Muchas gracias. Tulio. Es hermoso, una de las grandes facultades, abrazar la esperanza. Definitivamente, cuando se nos mueve el piso, en este caso el piso se le mueve a la humanidad entera, hay que entender que no somos los dueños del mundo y no somos los dueños de todo, sino que cualquier factor masivo como esto nos puede realmente minimizar y destruir. Y en este momento tan espectacular porque definitivamente es un llamado a la reflexión, es un llamado a la unidad, es un llamado a la valoración del hogar, de los amigos, de los hijos, de la esperanza en sí. ¿Por qué? Porque en el momento que esto termine, nosotros vamos a salir renovados, aquellos que quieran hacer ese trabajo importante dentro de su ser, acompañado de seres queridos que van en el mismo camino y seguro vamos a llegar a un final mucho más importante y que la humanidad necesitaba este cambio para algo mejor, algo que nos va a hacer sentir plenos, valorar el universo entero y valorar a la persona que tenemos al frente y al desconocido. Es el momento de avanzar sobre eso y no tengamos ninguna duda de que los cambios son importantes para nosotros, pero también va a ser importante para la humanidad. Muchas gracias, Tulio. Juan Manuel. Siempre sale el sol, ¿no? Siempre hay un nuevo amanecer y para nosotros, que siempre le estamos viendo la solución a todo y especialmente hacia los demás, las personas que se nos acercan, les tenemos, y yo lo he notado en tipos 3 que no tienen ningún conocimiento de enneagrama y eso de la esperanza, y cómo empiezan a darle esperanza a las personas sin conocer nada de esto, y que esa esperanza que tanto estamos dándole a los demás, que nos la demos a nosotros mismos. No nos olvidemos que nosotros somos la persona más importante para nosotros mismos, pero que por la negación que hacemos también, así tengamos cierto conocimiento, nos enfrascamos, nos hundimos y nos vamos al foso profundo. Que esa esperanza que tenemos nosotros nos sirva no solo para ponerla al servicio de los demás, sino de nosotros mismos, y que definitivamente
hay un amanecer y va a pasar el COVID y vamos a salir fortalecidos y vamos a estar unidos. Entonces, esa esperanza, repito, no solo proyectarla, que somos maestros en eso, en darle a la gente un aliciente, a proponerle soluciones y todo eso, pero como lo he vivido en mí mismo, a veces estoy embebido en una situación, no encuentro soluciones, hasta que digo, bueno, aplica la claridad que tenés para los demás en vos mismo, que al final de cuentas nosotros somos lo más importante para nosotros mismos. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, me entusiasmé tanto con ustedes, con este panel que ha estado espectacular, que olvidé el mensaje del patrocinador. Y entonces me pueden llamar la atención para futuros casos. El próximo 1 de julio iniciamos nuestro tercer seminario Despertar del Ser online, y obviamente que la esperanza es una de las cosas que podemos encontrar a través de descubrirnos a nosotros mismos, de descubrir lo que realmente somos, pudiendo desidentificarnos de ese comportamiento que ahora reconocemos. Una invitación para todas las personas que quieran animarse y acompañarnos. Aún tenemos, por supuesto, cupos para esta experiencia maravillosa que vamos a iniciar el próximo 1. Quiero invitar a mis panelistas que no se retiren para que ahora hagamos una pequeña reflexión final entre nosotros. A todos y cada uno de los invitados, en el chat puse el link del canal de YouTube de Humanizarte. Ahí va a estar montado este webinar, como todos los demás y otros ejercicios que hemos hecho. Entonces los invito a que visiten el canal para que puedan compartir este maravilloso momento. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, mis panelistas de lujo. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí, y a todos quienes estuvieron con nosotros hoy. Muchas gracias. El próximo sábado vamos a estar con la tipología 5 y luego terminaremos con la tipología 9 dentro de 15 días. Muchas gracias a todos, muy amables. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, un verdadero placer. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias muy a todos, muy enriquecedores, gracias. Mil gracias.